no sé de qué lado está. Le quiero ser totalmente sincero, no sé de qué lado está. Entonces, pues eso me genera Más angustia. una tremenda duda y me genera un dolor inmenso porque yo sí creo que la democracia en Colombia hoy está en riesgo. Las declaraciones de Pacho Santos, que en 2019 muchos tomaron como exageradas, hoy regresan convertidas en un eco inquietante. Aquello que advirtió en solitario, la fortaleza del régimen de Maduro, la expansión del narcotráfico desde Venezuela y el impacto geopolítico en toda la región, ha explotado en la cara del continente. Pero ahora su tono cambió, lo que antes veía como imposible, hoy lo considera inminente. Y en medio de este nuevo escenario, donde Estados Unidos mueve piezas militares y redefine su política exterior, Colombia queda inevitablemente atrapada. Es un mensaje que salpica a todos, incluso al propio Gustavo Petro, cuyas relaciones, decisiones y silencios frente al régimen venezolano quedan bajo una lupa más afilada que nunca. Las piezas se están moviendo en un tablero regional que ya no admite ingenuidades, y Santos advierte que lo que viene puede cambiarlo todo. Pues mire, déjeme le hago un poco de contexto. En el 2019 yo era embajador de Colombia en Washington, ayudé muchísimo a crear toda la figura del presidente Juan Guaidó. Trabajamos muy de la mano con Mauricio Claver, etcétera. Fue una oportunidad que después Estados Unidos desperdició y creo que era un momento increíble. Pero dentro de ese momento recuerdo una reunión en la Casa Blanca donde estaba Bolton, donde estaba el presidente Trump, y Trump preguntó, bueno, ¿en cuánto va a caer Maduro? Y Duque dijo que en pocos días, todo el mundo con un optimismo, y yo les dije, no va a caer, y no va a caer por esto y esto y esto y esto. Todo el mundo se sorprendió. Es más, Bolton lo escribió en el libro, dijo, lo único que nos dijo la verdad fue el embajador. Hoy pienso distinto. Hoy pienso que si estamos viendo los últimos momentos del señor Maduro, hoy las circunstancias son muy distintas. Hoy no solo él está mucho más débil, no solo él ya no tiene, de hecho, Rusia está metida en su cuento, Irán pues ya saben lo que está, China pues no se la va a jugar y no se va a jugar digamos, su batalla geoestratégica por un país menor. Ya vimos lo que le pasó a Assad, Rusia salió corriendo y Assad cayó. Cuba está en el peor momento de su historia. Entonces, está solitario, uno. Dos, en el 2020, en el 2019, Trump navegaba las aguas de aprendizaje de cómo iba a ser la política exterior y muchas de las operaciones duras que él quería hacer, o el Departamento de Estado decía que no, o el Departamento de Defensa decía que no. Hoy él impone la política, hoy es él el que manda en la política exterior absolutamente. Y el Departamento de Estado ejecuta, y el Departamento de Defensa ejecuta, y el Consejo de Seguridad ejecuta. No existe, digamos, un poco lo que pasó hoy, y que no solo le pasó a Trump, le pasó también a Biden, le pasó también donde los intereses de distintos sectores tenían un impacto en la política exterior. Aquí no. Entonces hay una política única, y esa política única además generó un impacto muy grande, que es el de cambiar la lucha contra el narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Ya era hora que lo entendieran. Ya era hora que Estados Unidos y nuestros países entiendan que el narcotráfico es la gran amenaza a la democracia y a la libertad. Estados Unidos fue el primero que dijo, oiga, y eso cambia la mirada hacia Venezuela, cambia la mirada hacia Maduro, y por eso pues un presidente manda estas naves. Su vocera en la Casa Blanca dice clarísimo, vamos a juzgarlo y va a pagar por sus delitos. La Attorney General, la fiscal general, dice lo mismo, Marco Rubio muchas veces. Entonces yo sí creo que se está creando el entorno, y ese entorno más temprano que tarde va a operar. No te puedo decir un mes, 2 meses, ojalá fuera un mes, ojalá fuera menos, pero lo cierto es que usted no hace todo eso para no tener un resultado, usted no crea esas condiciones para lograr un objetivo, 2, y yo le quiero ser sincero, yo creo que Trump se está jugando su lugar en el mundo. Si Trump deshace la dictadura de Venezuela, y obviamente eso viene después con un proceso de consolidación y ayuda a la transformación, a la
consolidación democrática. Miércoles, él es uno de los héroes de la libertad y de la democracia en América Latina y por ende en el mundo. Yo creo que él lo tiene claro eso. Eso quiere decir, embajador, que Trump se juega su lugar en el mundo y debe actuar contra Maduro de una forma inmediata, rápida, ante esta justificación real del tren de Aragua y por supuesto del cartel de los soles. Absolutamente. Mire, a ver, Venezuela hoy es el epicentro del narcotráfico en América Latina, punto. No es México, no es Colombia, es Venezuela. En Venezuela se transforma la pasta de coca de todo el Catatumbo, que es cerca del 30% de la coca que exporta Colombia, que es el gran exportador de coca. En Venezuela se transforma, allá se vuelve mucho más pura, etcétera. De Colombia sacan pasta, allá la vuelven cocaína pura. Allá la empacan para ocultarla, cómo llegar a los distintos lugares de América, de África, y llegar a Europa y de Europa. Allá también se está negociando el Wall Street, el Wall Street de la droga hoy es Caracas. Eso no hay absolutamente nada que hacer ni nada que decir. Y en ese sentido creo que lo importante es que entendamos que ese espacio y ese escenario es un escenario lleno de riesgo para América Latina y Estados Unidos le puso el dedo en la llaga. Entonces sí va a actuar. Sí va a actuar. Creo que se están creando las condiciones para que o actúen allá adentro o actúen de afuera hacia adentro. Entonces, pues yo la verdad soy optimista por primera vez. Sí, Trump se está jugando su lugar. Mire. Y Trump está jugando el espacio de Estados Unidos en el mundo. Usted decía algo, embajador, que me gustaría regresarlo, y usted inició con su encuentro y su posición cuando estuvo de embajador de Colombia en los Estados Unidos en el 2020 y habló del libro de Bolton. ¿Por qué fallamos en el 2020 la salida de Maduro, no? Muchos dicen, bueno, es que Guaidó no lo logró, pero ¿fue Guaidó o qué pasó realmente? ¿Por qué no se logró en el 2020? El peor enemigo de esa salida fue la misma oposición venezolana, que estaba dividida, que se peleaba entre sí y que no entendieron que ese era un objetivo para que muy rápidamente hacer lo que María Corina hizo. Ir a unas elecciones, ganar unas elecciones y crear ese vacío político, y ese vacío político por un lado que Maduro quedó sin piso político, y esa gran victoria política. Si María Corina hubiera sido la presidenta de la Asamblea y hubiera sido la elegida, habríamos tenido otra historia. Entonces sí creo que la oposición fue uno de los más graves problemas que tuvo el gobierno interino. Dos, yo creo que la inexperiencia de Juan Guaidó fue muy importante en no permitir que, no destetarse del cuatrenio o de los 4 líderes de los que dependía. Si él se hubiera destetado y él hubiera trabajado con Estados Unidos y hubiera llamado unas elecciones a los 3 o 4 meses del gobierno interino, otro sería el cantar. 3, Trump estaba aprendiendo, o sea, lo que te conté de Trump, que era una política exterior que tenía tantas entradas y tantos vericuetos que lo que Trump quisiera era difícil de ejecutar, porque tenía gente que estaba en contra en el Departamento de Estado, en las distintas instituciones, y le ponían palos en la rueda, no nos digamos mentiras. Pero le repito, eso le pasó a Trump, eso le pasó a Biden, eso le pasó a Obama, y esa es la gran diferencia, que Trump hoy puso a la gente en los distintos cargos que saben que él es el que da la orden y esa orden se cumple. Entonces, perdón, esa es una de las más grandes diferencias. Bueno, embajador, hagamos una pausa y ya regresamos con esta entrevista exclusiva, ¿no? Trump 2, ¿no? Y el definitivo round para Maduro. Ya regresamos.
Bien, continuamos acá en exclusivas de EBTV con Francisco Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia y embajador, que nunca pierde el cargo de embajador de Colombia ante los Estados Unidos, pero embajador. Hablábamos de ese Trump 2, Trump 2, que tiene todo como para ya salir de Maduro y liberar al continente, ¿no? ¿Cómo interpreta usted el despliegue naval de los Estados Unidos frente a Venezuela, ¿no? Se suman otros países, hay posiciones. ¿Qué ve usted en esto? Mire, ese despliegue de fuerza jamás habría sido posible en Trump 1. Y le repito por las razones que le dije antes, que habían distintos escenarios donde la gente decía, no, mejor esto no, mejor esto no. Y Trump estaba, de cierta manera, aprendiendo cómo era que se manejaba el poder político y el poder de relacionamiento internacional, donde obviamente Estados Unidos es el gran líder mundial. En Trump 2 eso ya no sucede, ya el secretario de Defensa, el secretario de Estado, la CIA, todos entienden que él ya dio esa orden y que en esa orden se cumplen, movilizan estos recursos navales que son muy importantes. Y yo creo que eso lo que está generando es un proceso de presión muy grande. A mí no me sorprendería que inclusive los mismos narcos dijeran, vamos a entregar a toda esta gente porque esta gente nos está dañando el negocio. A mí no me extrañaría que otras organizaciones, por las recompensas y por la facilidad de ahora hacerlo, hicieran lo mismo. Hoy no hay que sacar a Maduro o a estos otros señores a ninguna otra parte, aquí ahora a la costa y Estados Unidos ahí lo recoge. O sea, se facilita todo ese proceso. Pero también hoy es distinto cómo se neutraliza porque además hablaron de neutralizar y hablaron de decapitar. Y neutralizar pues no necesita una invasión. Hoy ustedes miren lo que está pasando en Ucrania, y en Ucrania hoy la guerra es de drones, y quizás no hay país que tenga más tecnología y mejor tecnología en ese sentido hoy que Estados Unidos. Entonces, en un momento dado, y yo creo que la decisión poco a poco le está llegando a Maduro, a Rodríguez, a todos ellos. ¿Qué quieren? ¿Quieren negociar para irse? ¿Es posible que eso se dé? Sí, claro que es posible, con Trump sí. Y si no, sí creo que o terminan con el uniforme naranja o terminan peor aún. Ahora, embajador, negociar para irse. Gustavo Petro, ¿no? Gustavo Petro, bueno, hace el agradecimiento público de Nicolás Maduro a Gustavo Petro, ¿no? Estamos ante una nueva alianza táctica entre Bogotá y Caracas. ¿Dónde queda Petro a todas estas y ese zigzagueo que tiene en su política interna y en su política con Venezuela? A veces es amigo de Maduro y a veces no es amigo de Maduro. Tampoco le solucionan lo del ELN, tampoco le solucionan lo de la Marquetalia. ¿Para dónde va a coger Petro? No, mire, Petro, obviamente hay que entender la psicología de Petro, un populista absoluto, con problemas serios, que se cree el salvador del mundo. Y al uno creerse eso, pues uno es capaz de decir en Naciones Unidas que la coca es peor, que el petróleo es peor que la coca, por ejemplo. Entonces, en esa paranoia por un lado y en esa grandielocuencia, pues él dice cualquier cosa para ser el epicentro de la discusión. No hay una nueva relación Caracas-Bogotá. Esa relación, digámoslo, tiene unos problemas grandísimos, y es que ninguno de los dos sabe operar un gobierno, ninguno de los dos sabe política exterior, ninguno de los dos tiene claro para dónde van y qué es lo que quieren. Es más, quizás Maduro la tiene más clara y sabe que lo de él es sobrevivir y que se mantenga el negocio del narcotráfico del que él es la cabeza. Entonces Petro pues es en ese, digamos, mire, le doy un ejemplo. Todo el mundo que es que iba a mandar 25.000 soldados al Catatumbo, no puede, no tiene cómo. Consiga 25.000 soldados en otras partes de Colombia para llevarlos allá, eso es absolutamente imposible. Entonces hay mucho bla 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 que sí que le va a generar un costo político en el futuro a Petro muy fuerte, tenga la absoluta certeza. ¿Por qué no hay, embajador, esos 25.000 soldados en Colombia, no? Porque es que recoger, la operación logística es gigante y están todos por todas partes del país en zonas infinitamente más complejas y más difíciles que el Catatumbo. Y eso que el Catatumbo de todas maneras es una zona
De hecho, hoy Petro perdió la soberanía del Catatumbo. Hoy en el Catatumbo mandan una parte el ELN, otra parte el Cartel del Golfo, otra parte la FARC. No son disidencias, son la FARC. Ahora, y ese Catatumbo dividido entre la FARC, el ELN, el cartel, el Clan del Golfo, pues evidentemente es controlado por el tren o por el Cartel de los Soles, ¿no? Sin duda alguna, si no, no pudiesen operar, ¿no? No, el Catatumbo es un tema estratégico para Venezuela y para los narcos y para el ELN, que es una organización de narcotráfico también, y para las disidencias que son de narcotráfico también, porque ahí se produce el 30% de la coca de Colombia. Ese 30% pasa directo a Venezuela. Es en Venezuela donde se purifica, donde se transporta, donde se negocia, y se negocia también otra parte importante de la coca de Colombia, pero ese es el corredor de coca más importante que hoy tiene Venezuela. Tiene el Cartel de los Soles y tienen estas organizaciones que trabajan así con el régimen mafioso de Nicolás Maduro. Recuperar el Catatumbo va a ser difícil, pero no imposible, ya lo hicimos antes. Estas organizaciones son muy machitas cuando están solas, pero cuando se les enfrenta como tienen que enfrentárseles, acaban retrocediendo, como lo vimos durante los 8 años del presidente Uribe. Va a tocar en el gobierno que venga, eso va a ser uno de los puntos fundamentales en materia de política de seguridad, pero lo cierto es que sí, lo del Catatumbo es un escenario muy difícil y un escenario del que se beneficia impresionantemente Maduro, Venezuela, pero ojo, mucha de esa plata del narcotráfico regresa a Colombia. Y yo creo que una parte de esa plata del narcotráfico va a entrar a la campaña del 2026, que ese es el otro elemento que tenemos que entender y la razón fundamental por la cual es clave que Maduro no esté lo más pronto posible, es para que no pueda intervenir y participar en las elecciones del 2026. Porque él sabe que un gobierno enemigo, y creo que cualquier otro gobierno no sería gobierno amigo si no es un gobierno que ponga el pacto histórico, que ponga Petro, va a ser así. En ese momento su debilidad ya es absoluta y su supervivencia es cero. Mira. Pero preferiríamos no tener que vivir eso, sino que podamos tener unas elecciones sin Maduro en el poder, sin Maduro, sin Padrino, sin Diosdado, sin los Rodríguez en el poder. Mire, embajador, usted cuéntenos un poco cómo fue esa relación suya cuando vicepresidente, y no estaba Maduro en la segunda, creo, ¿no? En la primera, pero estaba Chávez, ¿no? Sí. ¿Cómo avanzaban? ¿Cómo era la relación con Chávez? Yo recuerdo haber visto al presidente Uribe una vez yendo al criogénico al Zulia, ¿no? A donde está pues toda esta parte de la petroquímica. Y había una relación medianamente estrecha, amable, ¿no? Con sus picos, era una relación relativamente amable, pero acuérdense que fue una relación también muy, muy difícil. Muy difícil porque nosotros logramos comprobar que Chávez patrocinaba a las FARC y patrocinaba al ELN allá dentro de Venezuela. Es más, hicimos operaciones dentro de Venezuela y trajimos varios de los líderes de las FARC que estaban tranquilos allá en Venezuela. Entonces eso iba y volvía. Nosotros teníamos, acuérdense quién puso el nombre castrochavismo. Claro. Uribe. Claro. Uribe fue el que habló y todo el mundo se reía. No, ¿qué? Y hoy todo el mundo dice, sí señor, esa es una realidad. El que lo vio clarito fue Álvaro Uribe. Y acuérdense que mientras todos eran un elogio y casi que una admiración por Chávez en América Latina, el único que decía, tengan cuidado que esto va a pasar, pasó, fue Álvaro Uribe. Fue el único, y nosotros fuimos el único gobierno que se atravesó y que mostró lo que verdaderamente eran ellos. Claro, ¿cuándo comenzaron esas divergencias con el gobierno? Cuando ustedes les pasaban, mira, aquí están los campamentos de la FARC, aquí están los ELN, aquí están las ubicaciones, ¿y ellos qué hacían? ¿Qué hacía Maduro? Nada. Maduro era el canciller. No hacían absolutamente nada. Eso fue lo que generó sobre todo la gran problemática de la relación entre el presidente Uribe y el presidente Chávez. Es más, no se le olvide que nosotros dimos de baja a Raúl Reyes en Ecuador.
No pudimos hacerlo en Venezuela por otras razones, pero sí trajimos de allá a un miembro del secretariado, trajimos de allá a muchos comandantes. El del secretariado creo que estaba en el estado Táchira, también Iván Márquez vivía entre el Zulia, Apure, ¿no? Es decir, ustedes tenían una fotografía real de lo que estaban viviendo y cómo vivían estos... El canciller de las FARC, el de la FARC, correcto, estaba en Caracas, lo trajimos desde Caracas. Ahora lo cogimos y nos lo llevamos para Colombia. Y después Juan Manuel Santos lo liberó y él le entregó todo ese poder a las FARC, desafortunadamente. Desafortunadamente. Bueno, hagamos la segunda pausa, embajador. Estamos conversando con el embajador Pacho Santos, evidentemente hablando sobre Venezuela y los minutos de Maduro. Hagamos una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos acá en exclusivas de EBTV conversando con el embajador Francisco Pacho Santos, Calderón, por cierto, ¿no? Calderón. Tenemos muchos familiares Calderón en el Táchira, frontera con Cúcuta, con Santander. Pues evidentemente, hablemos, embajador, de eso, esa relación con Chávez, ¿no? ¿Qué más pasaba entre esa relación de Chávez cuando le llevaban los informes, no hacía nada, se hacía el loco? ¿Y con quién era su relación? Pero mire, el presidente Uribe sabía que tenía que tener una relación lo más positiva. Y mire, en un momento dado, el comercio entre Colombia y Venezuela estuvo en la historia, en el momento más alto en su historia, cerca de 7.000 millones de dólares les vendíamos nosotros. O sea, Colombia se benefició brutalmente en términos de comercio exterior, era muy grande. Hoy no llega a los 500 millones de dólares. Entonces Uribe tenía que buscar la manera de, sin perder el norte de lo que él era, manejar esa relación. Me recuerdo la única vez que Uribe me regañó. La única vez. ¿Lo regañó? ¿Por qué lo regañó? La única vez porque estaban en un momento dificilísimo con Venezuela y los empresarios eran diciéndole a Uribe: por Dios, mire, vamos a perder muchos recursos, etcétera. Y yo en una cosa pública dije: qué pena, los empresarios no pueden aquí negociar la democracia, la libertad por unos pesos. Y Uribe me dijo: hombre, no diga esas cosas, que nosotros no podemos, necesitamos a los empresarios, etcétera. Pero bueno, pero imagínense que Chávez me decía a mí el Santos bueno. Yo iba mucho. El Santos bueno. Pero Sí, el Santos malo era Juan Manuel Santos, que escribía desde el tiempo toda clase de horrores. Y yo era el santo. Me tocó muchas reuniones con él porque a Uribe no le gustaba ir a esas cosas ni de Mercosur ni de nada. Me decía: vaya usted. Y conocí a Chávez muchas veces y cada vez que me veía me decía el Santos bueno, para pasar lo que finalmente pasó, que es que Juan Manuel Santos llegó de presidente y a los pocos días su nuevo mejor amigo era Hugo Chávez. Por eso quería decir, hay una relación familiar usted y Juan Manuel, ¿no? Son primo hermanos. Primos hermanos dobles. Dobles. Dos hermanos casados con dos hermanas. Y la verdad, pues el presidente Santos, tan pronto llegó al poder, nos apuñaló en la espalda, en el pecho, nos cortó el cuello, le entregó los computadores con toda la información que teníamos y que hemos recogido de la operación de Reyes. De Reyes en Ecuador. Le entregó toda esa información a Correa. Volvió a Chávez, su nuevo mejor amigo, utilizó a Venezuela para lograr su premio Nobel a través de un proceso de paz al que los colombianos dijeron que no querían ese proceso de paz. Sí querían la paz, pero en ese proceso de paz lleno de impunidad no. Eso fue un golpe de Estado, literalmente. Y pues creó las condiciones para que el señor Petro esté hoy en el poder. Yo creo que hoy estamos viviendo las consecuencias de los 8 años de la presidencia de Juan Manuel Santos, que destruyó todo lo que hemos construido durante los 8 años de pasar de ser un Estado fallido, que era lo que Colombia era en el 2002, a ser una de las joyas de la corona en el 2010. Ahora, él malgastó esa herencia, desafortunadamente. Ahora, me imagino que esa relación familiar está distanciada, ¿no, embajador? ¿O sí se hablan? No, yo cada vez que hay reuniones de familia voy y sí me hablo, porque yo nunca, el tema familiar y el tema personal nunca lo saco a flote, nunca lo he puesto mucho. Yo no lo...
porque mi problema es político, esencialmente con las políticas que él llevó a cabo. Obviamente es una relación distante, cordial, no es la mejor, pero no importa. Para mí lo importante es el país, y creo que el daño que el señor Juan Manuel Santos le hizo al país es brutal y hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Usted llegó en algún momento cuando el presidente Uribe elige a Juan Manuel Santos, y me vengo estábamos hablando de Maduro, pero este tema es interesante porque Maduro está allí también por Santos, ¿no? Por el Santos malo, ¿no? Que era el bueno para Chávez, pero terminó siendo el Santos bueno y terminó usted siendo el Santos malo. Sí. Y sigue siendo el coco para Chávez y para el entorno de ellos, ¿no? ¿Usted le llegó a mencionar al presidente Uribe qué le parecía si nombraban a Juan Manuel Santos como candidato y le dio a usted su recomendación personal? Yo le dije y le planteé, digamos, todo lo que nos iba a pasar. Una conversación muy franca. Tan es así que el día que íbamos a la posesión del presidente Santos, íbamos él y yo, cuando salíamos de la casa de Nariño, íbamos a la Plaza de Bolívar, le dije: presidente Uribe, me siento como María Antonieta, vamos para el cadalso. Y literalmente nos cortaron la cabeza a las 24 horas, nos traicionaron y a los 36 horas nos entregaron. Sí, wow. Pasó lo que yo sabía que iba a pasar. El presidente Uribe, pues yo le conté, pero pues ya no hay nada que hacer. Lo que tenemos es que vivir con las consecuencias y no dejar que este señor Petro se quede en el poder o logre imponer a alguien que siga en el poder con esas políticas tan funestas, y dar la pelea porque Colombia pueda regresar al sendero de la democracia, del respeto institucional, del respeto al Congreso, el respeto a la justicia, cosa que hoy no lo hay. Hoy hay un presidente que quiere que todos los poderes le funcionen como él quiere, no como tienen que funcionar. Para él la separación de poderes es un obstáculo, y la verdad, pues hoy la democracia está en riesgo por todo lo que está haciendo este señor, con ayuda o con, digamos, con complacencia hacia lo que hacen los narcos, a lo que sea el ELN, la FARC, que se están moviendo y están creciendo muchísimo en Colombia. Ahora, para salir de Petro el próximo año, tiene que pasar varias cosas en Colombia, ¿no? Uno, la unificación de la oposición. Pareciera que hay muchos candidatos, ¿no? ¿Cómo ve esta contienda usted? Dos, el financiamiento y la relación con Maduro, que saliendo de Maduro, los venezolanos y el continente, pues hay un ambiente mucho mejor para Colombia. ¿Es así? Sí, absolutamente. Las elecciones con Maduro en el poder son unas, sin Maduro en el poder son otras. Creo que eso es absolutamente claro. Y sí, pues yo creo que tenemos un problema. La oposición tiene un problema muy grande, está muy dispersa, no ha logrado generar el encanto que la gente necesita. Nadie le ha hablado, digamos, a ese 30% de ciudadanos que están en el centro izquierda, en el centro derecha también, para darle esperanza de un país distinto. Creo que ahí tenemos un problema, pero lo único que tiene claro mucha parte del país es que no quiere más a Petro. Entonces creo que eso es un factor positivo para el futuro político, pero sería mejor, y lo mejor hubiera sido o sería tener un candidato lo más pronto posible. Embajador, usted fue secuestrado en el 1991 por el cartel de Medellín. Cuando vemos todo lo ocurrido con Miguel Uribe, el magnicidio y todo este hecho lamentable, ¿no se trasladó usted a esos tiempos cuando fue secuestrado y a esos años duros de la Colombia que vivía una zozobra por los grupos paramilitares, guerrilla, etcétera, narcotraficantes? Absolutamente. A mí me secuestró Pablo Escobar en el 90, pero en septiembre del año 90, pero me tocó vivir toda esa campaña 88, 89, 90, con Luis Carlos Galán asesinado, con un avión de Avianca al que le pusieron una bomba, con carros bomba en los centros comerciales, el narcoterrorismo en su máximo furor, con dos candidatos presidenciales también asesinados. Yo era jefe de redacción, estaba en subjefe de redacción en el tiempo, y me tocó vivirlo y me tocó sentirlo, y luego en carne propia me tocó, cuando me secuestraron a otros periodistas, entre otras, uno de los periodistas que secuestraron era Diana Turbay, la mamá de Miguel Turbay, a quien después Escobar asesinaría. Entonces, obvio, esto me revolvió, pero hay una diferencia gigante.
en el año 90 nunca temí por la democracia. ¿Y por qué? Porque yo tenía absolutamente claro que tanto el presidente Barco antes del 7 de agosto del 90 como el presidente Gaviria después del 7 de agosto del 90 tenían clarísimo el papel del Estado, la soberanía, la democracia. ¿Y de qué lado estaban? Hoy con Petro no puedo decir lo mismo. No sé de qué lado está. Le quiero ser totalmente sincero, no sé de qué lado está. Entonces, pues eso me genera más angustia, una tremenda duda y me genera un dolor inmenso porque yo sí creo que la democracia en Colombia hoy está en riesgo. Bien, embajador Pacho Santos, agradecido por estar con nosotros en esta entrevista exclusiva de EBTV. Esperemos y confiamos en ese optimismo suyo que se convierta en realidad y que los venezolanos logren la libertad prontamente y que Colombia no tenga el riesgo de tener una democracia como la venían teniendo. Señores, muy buenas noches, que disfruten esta entrevista y seguiremos pues teniendo entrevistados de lujo como el embajador Francisco Pacho Santos. Buenas noches. Las palabras de Pacho Santos no son simplemente un análisis diplomático ni un recuerdo de sus días en Washington. Son una advertencia. Una lectura cruda de un panorama donde Venezuela dejó de ser un problema aislado y se consolidó como un epicentro del narcotráfico internacional, con ramificaciones políticas, militares y electorales en toda la región. En ese rompecabezas, Colombia, y especialmente el gobierno de Gustavo Petro, aparece inevitablemente involucrada, por afinidades, por omisiones, por cercanías ideológicas y por la propia crisis de seguridad interna que se profundiza en zonas clave como el Catatumbo. Santos plantea un escenario en el que la caída del régimen venezolano modificaría no solo la política continental, sino también el equilibrio interno en Colombia, especialmente frente a las elecciones que se aproximan. Y deja preguntas que pesan más que sus respuestas. ¿Qué ocurrirá cuando Estados Unidos avance en su ofensiva regional? ¿Cómo afectaría un colapso del chavismo a las campañas del 2026? ¿Y dónde quedará Petro cuando los secretos de la frontera, del narcotráfico y de la geopolítica empiecen a ventilarse sin filtros? Lo que parecía una profecía aislada hoy suena como un anticipo de un terremoto político que apenas comienza a sentirse.